A continuación, se abordará el tema del cognitivismo de acuerdo a la perspectiva de Jean Piaget. El biólogo y psicólogo sueco Jean Piaget estudió los mecanismos básicos del desarrollo cognitivo, llegando a plantear la llamada teoría genética, la cual, a partir de los principios instructivas planteada en el conocimiento, no se adquiere solamente por interiorización del entorno social, sino que predomina la construcción realizada por parte del sujeto. Piaget creía que los niños creaban sus conocimientos cuando sus predisposiciones biológicas interactuaban con su experiencia, siendo la construcción entonces de un mecanismo de interacción entre la herencia y la experiencia que produce. Se habla de un proceso mediante el cual se establecen cambios cualitativos que tienen lugar en la formación del pensamiento. A estos cambios se refiere con los cambios de acuerdo a cualidades, como ya se mencionó. Posteriormente, se da un equilibrio entre el conocimiento que ya tenemos y los nuevos, haciendo una relación entre ambos. Por los conocimientos que ya tenemos son aquellos que adquirimos de acuerdo a la experiencia conforme hemos vivido, y el equilibrio se relaciona con los conocimientos que nuevamente estamos adquiriendo. Se relacionan y se desecha lo que ya no nos sirve y se crean nuevos conocimientos que nos permiten interactuar con el exterior y aplicarlos. Entre los mecanismos básicos del desarrollo cognitivo encontramos la inteligencia. La inteligencia consistiría en la capacidad de mantener una constante adaptación de los esquemas, los sujetos al mundo en que se desenvuelven. Él entiende los esquemas como aquellas unidades fundamentales de la cognición humana, que consisten en representaciones del mundo que rodea al sujeto, reconstruidos por este. El esquema es una unidad indivisible entre los sujetos y el objeto. Esta visión de la inteligencia como adaptabilidad no alude, al contrario, de cómo suele entenderse la inteligencia, el conocimiento específico o general. Por el contrario, se trata de una capacidad común a los seres humanos de mantener una concordancia entre el mundo y los esquemas cognitivos del sujeto, lo cual permitirá al sujeto funcionar en él. La adaptación, a su vez, es el proceso de explicación del desarrollo del aprendizaje. Este se produce por medio de dos procesos complementarios, lo que es la asimilación y el otro, acomodación. La asimilación. Este proceso consiste en incorporar nueva información en un esquema preexistente, adecuado para integrarla, es decir, comprenderla. Esto significa que cuando un sujeto se enfrenta a una situación nueva, él trata de manejar de acuerdo a los esquemas que ya posee y que parezcan apropiados para esta situación. Como resultado de esto, el esquema no sufre un cambio sustancial de su naturaleza, sino que implica para aplicarse de nuevas situaciones. La acomodación, al contrario de la asimilación, la acomodación produce cambios esenciales en el esquema. Este proceso ocurre cuando un esquema se modifica para poder incorporar información nueva que sería incomprensible con el esquema anterior. Esto es a lo que se mencionaba anteriormente de los nuevos conocimientos. Son adquiridos y suelen transformar a los que ya tenemos. El equilibrio, por su parte, es otro punto interesante de los planteamientos de Piaget, que respecto al desarrollo y al aprendizaje concierne el mecanismo que impulsa a estos. El impulso para el crecimiento y el aprendizaje no provienen, según Piaget, enteramente del medio ambiente, que ocurre en el conductismo. Por el contrario, este impulso está dado por la equilibración, una tendencia innata de los individuos a modificar sus esquemas de forma que les permitan dar coherencia al mundo percibido. La teoría del desarrollo cognitivo o modelo del estudio del desarrollo intelectual de Piaget es, probablemente, la fuente de mayor influencia en los estudios sobre el desarrollo cognitivo del niño. Este modelo fue aplicado por primera vez en 1947
en su libro La psicología de la inteligencia, donde planteó la existencia de 4 etapas cualitativamente distintas del desarrollo cognitivo. Las 4 etapas corresponden a la etapa sensoriomotriz, que es del que nace a los 2 años, la etapa preoperacional, que es de los 2 años a los 7, la etapa operaciones concretas, que es de los 7 a los 12 años, y la etapa llamada de las operaciones formales, que es de los 12 años en adelante. Etapa sensoriomotriz. Durante esta etapa, la adquisición del esquema se centra fundamentalmente en el área sensoriomotora, la cual se caracteriza por que el lactante aprende y coordina una gran variedad de destrezas conductuales. El objetivo central de este periodo es adquirir la capacidad de internalizar el pensamiento. Como esta capacidad no se tiene desde el nacimiento, durante este periodo la inteligencia es necesariamente externa y conductual. En la etapa preoperacional, el inicio de esta etapa marcado por la presencia de función simbólica, esta capacidad se puede apreciar a través del juego simbólico, la imitación diferida y el lenguaje, que hacen su aparición en esta etapa. Piaget califica el pensamiento preoperacional como intuitivo, ya que el niño se centra más en los estados finales que en las transformaciones que se produce. No es capaz de volver al punto de partida de una operación, compensando las acciones realizadas en otras a la inversa. Se basa entonces para percibir los resultados de sus acciones en experiencias previas de los estados finales de estas acciones y no en el conocimiento de transformaciones mediante dichos estados. El objetivo central de desarrollo de la inteligencia durante este periodo se hace más que nada en la inteligencia menos egocéntrica y más socializada. La etapa de las operaciones concretas se caracteriza por la habilidad de tratar efectivamente con conceptos y operaciones. El niño puede compensar las transformaciones con otras a la inversa, es decir, su pensamiento se torna reversible, pues puede representarse las transformaciones y no solamente los estados finales de las cosas. Sin embargo, las operaciones que dominan son concretas, no abstractas. Por ello, durante esta etapa, la habilidad para generalizar el aprendizaje es limitada, pues lo que aprende en un contexto no se transfiere fácilmente a otro. El objetivo central de este periodo es guiar la inteligencia como las leyes de la lógica y las matemáticas, una inteligencia operacional. En este periodo, el niño adquiere la habilidad del razonamiento para la propiedad de conservación, la transmisión y la inclusión de clases. Por último, está la etapa de las operaciones formales. Consiste en el dominio de conceptos y operaciones abstractas. En esta etapa es posible aplicar los razonamientos y las habilidades para resolución de problemas en contextos diferentes a los que fueron adquiridos. El objetivo cognitivo es extender el razonamiento lógico y matemático adquirido en el estado anterior hacia el nivel simbólico más abstracto con la ayuda del lenguaje. El razonamiento ha de convertirse reflexivo y analítico. Según Breiner, luego de revisar los principios y estudios planteados por Piaget, el desarrollo puede resumirse en 5 principios. El primero es el aprendizaje de los niños está limitado a la restricción de cada etapa. 2. La existencia de las restricciones de cada etapa significa que el niño pueda aprender conceptos relacionados con la edad. Este aprendizaje varía significativamente en función del nivel cognitivo inicial del niño. 3. La esencia del aprendizaje implica enseñar a los niños a aplicar nuevos contenidos a las estructuras que ya ellos han desarrollado. Los niños no pueden aprender a la fuerza a aplicar estructuras cognitivas que no tienen. La arquitectura cognitiva primero debe evolucionar, pero en su cuenta. Y 5. Este principio se sigue que intentar enseñar a los niños conceptos que están más allá de su estudio de desarrollo cognitivo
Es una pérdida de tiempo y esfuerzo, tanto para el profesor como para el alumno. Eso sería todo de acuerdo a la teoría de Piaget. Gracias por su atención.